Aguirre Rievelin. Presente. Almanza Padilla. Presente. Álvarez López. Ángeles Zaragoza. Presente, profe. Arredondo Reyes. Puso presente en el chat. Becerril Ontiveros. Presente. ¿Qué pasó, Ever? No te escuché. No, que Arredondo Reyes puso presente en el chat. Ah, sí, sí la vi, gracias. Gracias. Bernal Lucio. Presente. Borja López. Chávez Velázquez. Presente, profe. Cruz de Jesús. Cruz de Jesús. ¿No? Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denise Martínez. Estrada de la Rosa. Presente, buen día. Buen día. Fernández de la Cruz. Presente. Flores Yáñez. Presente. Fonseca Díaz. Fonseca Díaz. Ok. Gallegos Mendieta. Presente. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Presente. González Dávila. González Dávila. Okay. González Fregoso. González Herrera. Presente. González Vergara. Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. Presente, buenos días. Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Ah, creo que Marisol me mandó un mensaje. Hernández Ruelas. Jiménez Pelayo. Presente. Laurencio Mila. Presente. Ledesma Burgueño. Ah, no. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Mejía de la Cruz. Hizo reacción su segunda dosis. Ah, ok. Vale. Que me mande su comprobante nada más, ¿no? Muitoy Alfaro. Muitoy Alfaro. Navarro Orozco. Presente.
Nuño Jauregui. Nuño Jauregui. Orozco Santillán. Presente, profe. Ortiz Cota. Ortiz Cota. Ah, sí, creo que también la conocí. Ortiz Terán. Presente, profe. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Pichardo Guerrero. Ramírez Preciado. Ok. Ríos Sustaita. Presente. Rodríguez Ramos. Presente. Rosas Vega. Rosas Vega. Shalami Vega. Rofi Vega. Presente. Salinas García. Salinas García, Cecia. ¿No? Sánchez Contreras. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santana Melo. Profesor. Sarabia Alemán. ¿Quién habla? Yo, Salinas García. Presente es que se había trabado mi micrófono. Vale, no te preocupes. Cecia. Sarabia Alemán. Presente. Tamayo Cervantes. Tamayo Cervantes. ¿No? Tlapalama Sola. Tobar Fuentes. Vargas Rodríguez. Presente. Vidrio Castellanos, perdón. Presente. Vivaldo Campos. Vivaldo Campos, ok. Uribe Morales. Presente. Gutiérrez Rodríguez. Gutiérrez Rodríguez. Carlos. Escobedo Cotija. Presente, profe. Y Reyes Crispín. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? María Isabel, ¿ya has hablado con no me acuerdo si ya hablaste con tu director académico sobre las inasistencias de las primeras sesiones? Bueno, pregunto porque teóricamente ya no tienes derecho a examen. Entonces, si todavía hay posibilidad de justificar, no habría ningún problema. Espérenme un segundo. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Igual sobre las faltas, no sé si recuerda que le había comentado por mensaje privado en WhatsApp que como sea, pues aquí donde vivo se va a cada rato la señal y todo eso.
No sé si le comenté entonces el director o no, porque ya nunca me contestó y no sé si no sé si se acuerda que le había comentado que nuestro director académico nunca nos contesta. No, la verdad no me habían dicho. ¿Es del sur o de dónde es? Bueno, yo soy de Campus Querétaro, pero vivo en el Estado de México. Ah, ya. ¿Cuál es tu Ay, apellido? ¿Cuál es tu apellido? Uribe Morales. No hay problema contigo en realidad. Solamente tienes una. Entonces no hay. ¿Perdón? Que no tienes problemas con falta, solamente tienes una inasistencia. Me está trabando. ¿Sí me escuchan bien o se está trabando? Creo que es mi internet. Sí, ha de ser el de María José Uribe. Bueno, te comento que no tienes problemas con falta, solamente tienes una, ¿no? De hecho, la única persona que tendría problemas sería Reyes Crispín. Por eso no les he comentado nada, ¿no? Solamente sería eso. De momento, los que están en el límite todavía tienen derecho a hacer examen. Bueno, de algunas cositas ya, como habrán visto, me imagino, ya están calificados sus entregables. Hice algunos comentarios generales de cosas que me parece importante comentar de forma global, de encontrarlo. Perdón. Les decía, con relación a los entregables, sí, ¿alguien me silenció o algo así? No estoy seguro. Les comentaba, con relación a los entregables, tenemos varios problemas de forma global, les decía. Los principales, en términos de, por ejemplo, formato, que es lo que hemos comentado, además del formato que les pido que realicen con relación al documento que les subí en la plataforma, con relación a la ortografía, tenemos errores con punto y coma, punto y seguido y la coma. Estos errores son de especial importancia porque, como casi les comenté a todos exactamente lo mismo, si ustedes no aprenden a manejar la puntuación, las oraciones no se van a entender de manera correcta. Entonces es necesario aprender a manejar estos signos ortográficos. Sobre todo, hay personas que los usan, pero no los usan del todo bien, y hay personas que de plano no los utilizan, ¿no? Me entregaron párrafos enteros sin un punto y coma. Puras comas, perdón, pero sin un punto y seguido. Bueno, perdón, ¿no? Yo pensé que sí llevaba acento. Acentos. La mayoría no tiene tanto problema con esto porque el Word corrige los acentos, pero hay algunas palabras en donde sí, de plano, hace falta poner atención, ¿no? Por ejemplo, de los que me acuerdo, el verbo estar, el adverbio más, que a varios se les fue por ahí los acentos, uso de mayúsculas, como no utilizan bien el punto y coma y no utilizan bien el punto y seguido, hay errores en el uso del uso de mayúsculas. No en todos los casos, pero en algunos sí, sí me di cuenta. Abuso de gerundios. Todos ocupan muchos gerundios. Los gerundios tienen un uso especial determinado que hay que comenzar a corregir. Como les digo, el problema con este curso es que no abordamos estos temas. Creo que lo ideal hubiera sido un programa que abordara este tipo de situaciones, pero como el programa no va en ese sentido, no los veremos. Pero hay que buscar sobre el uso de los gerundios, los están ocupando de manera equivocada y además eso también genera problemas de repetición. También vi mucho esta frase de la cual y lo cual. Eso es una forma de relativo que no es culta, pero generalmente su uso está restringido a determinados contextos porque es una frase muy pesada de utilizar. Lo ideal es ocupar qué
no sé por qué se complican de más a la hora de redactar cuando pueden simplificar muy bien la gramática, que es también algo que prácticamente a todos les puse. Hay que simplificar gramática y para eso necesitan volver a releer sus textos. Si no los releen, no se van a dar cuenta de los errores que hay. En términos así de léxico, repeticiones. Hay que aumentar el vocabulario. ¿Cómo hacemos esto? Como les comentaba en un principio, leyendo. Pero además también, para eso existe Internet, hay que buscar sinónimos. Repeticiones con relación a terminaciones también generan muchas cacofonías porque tienden a utilizar palabras que repiten letras y repiten segmentos. Oraciones confusas por complejas, es decir, si no simplificamos sintaxis, las oraciones van a ser extremadamente confusas porque además lo complejizan de más. Como vieron en varios de sus textos, oraciones que hicieron de un renglón se podían reducir a 3 palabras. Entonces, es necesario comenzar a prestar atención en esos detalles. Con relación a los temas que vimos, como que creo que varios se lo hicieron, pero hubo otros casos en los que me di cuenta que no hubo la lectura del texto que les recomendaba leer con relación a la lectura, entonces se notó. También hubo algunos casos en donde se notó que no se hizo el ejercicio de enunciados previos, sobre todo las personas que hicieron un texto extremadamente largo, como que directamente pasaron a la descripción y no hubo este ejercicio de realizar los enunciados de observación y clasificarlos, que eso hubiera simplificado mucho la tarea de realizar la redacción. Entonces, identificaron erróneamente el texto que elaboraron y creo que eso es en general. También como se pudieron dar cuenta, y les dije desde un principio, esto va a afectar y va a seguir afectando en los trabajos que vienen. Les voy a volver a repetir lo que les dije al inicio y lo que les digo a mis otros alumnos. En las otras clases, estos dos elementos no importan demasiado porque no es una clase de redacción, pero aquí sí porque esta es una clase de composición de textos y lo que se va a evaluar es la composición de los textos en todos sus niveles. Entonces, por eso es que la calificación en muchos aspectos salió demasiado baja. El formato. Yo entiendo que tampoco es un pretexto porque en realidad muchos compañeros subieron el documento en Word y se subió perfectamente. Puedo llegar a entender que en algunos casos subir a la plataforma el documento podría desformatear el mismo. Pero también para eso les di 2 semanas para que me pudieran avisar antes y pudiera yo borrar el intento y pudieran subir otra vez el documento, ¿sí? Entonces, en general, todo el grupo está como en un nivel medio de redacción, pero sí hay casos bastante preocupantes. También otra cosa que me gustaría comentar, y no es mala onda ni nada por el estilo, pero miren chicos, yo por cada trabajo, y así se los digo, me eché 3 días calificando sus trabajos, porque a cada trabajo le dedico bastante tiempo. Como vieron en las correcciones, lo leo todo y prácticamente corrijo todo. Si ustedes no hacen el esfuerzo por entregarme un buen trabajo, una buena pregunta que deberían hacerse es ¿por qué yo como docente debería echarme 15 minutos en un trabajo en el que evidentemente no pusieron empeño? Y no lo digo por todos, porque hay trabajos en los que sí se ve que hubo trabajo previo. Pero hay otros que se ve que me lo hicieron 5 minutos antes de la entrega. Entonces, pues eso tampoco se vale. Incluso hubo por ahí un trabajo en donde me pusieron la descripción de un coche que literalmente descargaron de internet. Entonces, pues no se trata de eso, se trata de que justamente si la materia se llama composición de textos, hay que hacer el esfuerzo por componer textos, con todas las herramientas que aquí se les da y que teóricamente deberían de comenzar a manejar. Dime, María. Profe, yo tengo una dudísima. Bueno, es que me empeñé demasiado en hacer mi texto. La verdad sí se me complica, como usted me puso, ¿cómo se llama?
Pues el uso de puntuación, la verdad, sí, pero, ¿cómo se llama? De hecho, me puso que le agradó el tipo de subjetividad que utilicé y el orden que le di a los elementos, pero que las dificultades con el nivel formal y semántico complican. Entonces, es que, o sea, hay, por ejemplo, pues, así es como yo redacto las cosas. No sé si utilizo un vocabulario, no sé, pues no sé si sería avanzado por la complejidad, No, pero hay la complejidad no es sinónimo de enrevesamiento, ¿no? Realmente tu texto sí lo recuerdo y sí me gustó mucho la manera en que realizaste. Por eso les digo, me doy cuenta, ¿no? O sea, llevo aquí haciendo esto desde que inicié la carrera, ¿no? Llevo leyendo y viendo cosas. Entonces, sí, tu texto me agradó mucho en ese sentido, pero en términos de escritura sí hace falta mucho pulir el estilo. A eso se le no llama sé. estilo, ¿sí? Y lo que me... Ah, perdón, ajá, sí, sí, La sí. manera en que No cada uno, tiene... perdón, la manera en que cada uno escribe se le denomina estilo y el estilo se pule. Hay errores de gramática muy evidentes, la puntuación, repito otra vez, si no la saben manejar no ayuda, porque generan encabalgamientos entre oraciones y por eso mismo encabalgamientos entre significados, ¿sí? Entonces eso genera dificultades a la hora de leer. Ahora, con relación al desempeño, otra vez, yo no dije que todos, como dice aquí Arisbet, yo nunca dije que todos. Dije algunos en donde se nota. Por ejemplo, ese texto. Díganme ustedes, si yo les estoy pidiendo una descripción sobre un cuadro y de repente me pegan la descripción de un coche, que evidentemente sacaron de internet, ¿eso es un esfuerzo? Pues no. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo en algunos casos muy notorios. Por ejemplo, en el caso de María José, yo vi que hay esfuerzo, y hubo otros, ¿no? Sí, Hay uno que me acuerdo muy, de uno de lo que del que me acuerdo muy específicamente, porque dije, se nota que se esforzó por describir, pero el sobreesfuerzo le jugó mal. No me acuerdo de quién es, pero es un texto en donde trata de explicar demasiado la ubicación de los elementos, pero en exceso, ¿no? Y divide el cuadro en 8 cuadrantes y además trata de describirlos con perspectiva, es decir, con fondo. Se encuentran, de hecho, eso es lo que me causó más conflicto. La planta se encuentra en la parte inferior derecha, en el fondo, y ahí tenemos la planta, ¿no? Y luego, y así se va describiendo minuciosamente todos los cuadrantes en que divide el cuadro, y al final no se entiende nada porque justamente como trata de ubicar excesivamente los elementos, al final no entiendes en dónde están las cosas. Y era un poco lo que le ponía incluso en el comentario. Es como el ejemplo que yo les daba. Si yo tengo una pared y yo voy a hacer una descripción exhaustiva, ¿me voy a detener en cada una de las marcas que tiene la pared? Pues no, ¿no? O sea, se trata de que el texto sea comprensible y de que podamos abordar la descripción de manera adecuada, ¿vale? Déjenme ver los demás. perdón, es que yo me quedé con decirle, porque por ejemplo, de mi redacción me sacó 4, entonces, no sé, siento que tampoco merecía un 10, obviamente, ¿verdad? De hecho, nadie sacó 10, ¿eh? Para avisarles. Sí, no, no, sí, yo, y no pasa nada. Lo que me refiero es que vio, pues que usted dijo que hasta le gustó mi redacción, pero no sé, siento que un 4 me esforcé, no de más, pero pues sí me traté de darme a explicar lo que mi subjetividad, porque de verdad yo como que no sé si sería como que me viajo, pero, le di un significado tan amplio a la imagen que traté de escribirlo lo mejor que se puede entendible para que pues para que tampoco se complique mucho. Yo sé que lo utilizo palabras luego muy, como que no muchos lo utilizan, pero no sé, siento que no me merecía un 4. A ver, sí me gustaría decir algo, ¿no? O sea, eso de siento que utilizo palabras que no muchos utilizan, no me gustan ese tipo de comentarios porque, a ver, chicos,
La escritura no se trata de yo ya sé escribir. Eso es algo que debe quedar muy claro desde antes. Se sabe por estudios y por nuevas perspectivas pedagógicas que ustedes como alumnos, yo como docente, todas las personas que hablamos español, no terminamos nunca de aprender a escribir y a leer. Entonces, no es que ustedes ya sepan escribir, ustedes están en un proceso de aprender a escribir. Yo estoy de acuerdo en que algunos de ustedes tienen una creatividad muy evidente. Por ejemplo, en tu caso, a mí me parece, si es el texto que recuerdo, me pareció muy buena la perspectiva desde la que lo quisiste abordar. Pero eso no quiere decir necesariamente que todo lo demás haya estado bien, ¿sí? La escritura o por lo menos en un curso como este, no se evalúa solamente por la creatividad que tengo. Se analiza también desde la capacidad de lograr una comunicación efectiva a través de todos los recursos que tienen a su disposición. Y todos esos recursos significan vocabulario, signos de puntuación, estrategias de organización textual, uso correcto de las estructuras gramaticales. Querer complejizar de más las estructuras no es escribir bien. Escribir bien es escribir con claridad. Así hagamos una hipérbole, hay que hacerla claramente. De eso se trata escribir, ¿sí? No ayuda en nada que uno piense que ya sabe escribir, de verdad no ayuda. Si ustedes van con la idea de que ya saben escribir, no van a avanzar, porque para escribir se necesita comprender que nunca terminamos de aprender a escribir, ¿vale? Joana, ¿algún comentario? Yo le iba a preguntar, sí sé cuáles son mis errores y todo, pero, por ejemplo, a veces me simplificaba algunas oraciones, pero ¿estaban mal, tan mal mis oraciones o simplemente era como de, puedes mejor utilizar la simplificación? Lo preferible es utilizar la simplificación, o sea, por eso el texto está mal, ¿no? Porque en ese sentido hay que aprender a redactar con claridad, te repito, ¿no? Y cuando me preguntan aquí, ¿le parece adecuado para alentarnos ponernos un 2? Chicos, la calificación es para alentarlos. La calificación es un valor que yo les pongo con relación a la valoración de todos los demás trabajos. ¿Sí? Entonces, lo que busca usted es que simplifiquemos nuestras ideas. Lo que yo busco es que perfeccione su escritura. Si yo no veo en el siguiente trabajo perfeccionamiento de la escritura, es decir, si no veo un esfuerzo por mejorar en los aspectos que les estoy señalando, van a seguir teniendo una calificación baja, porque de eso se trata esto. Por aquí... Es que mi estilo de escritura es ese, profe, es hacerlo un poquito más extenso, pero sí, agarraré sus extensión no significa, es que ese es otro de los conflictos que yo vi ahí. Extensión no significa, si me están pidiendo una descripción, yo lo voy a hacer de una hoja entera y ya con eso necesariamente implica que mi redacción esté bien. Extensión no es sinónimo de estar mal. Hay textos extensos entre los trabajos a los que les puse arriba de 8. ¿Por qué? Porque estuvieron bien escritos, o por lo menos en un margen en el que la escritura era aceptable para un curso como este. Entonces, redactar bien no significa escribir más. Redactar bien significa perfeccionar las estrategias de escritura, ¿vale? Y, por ejemplo, este asunto de los 2 y de los 5, no, chicos, yo no estoy haciendo eso para desalentarlos. Yo en mis primeros trabajos de redacción obtuve 1. Y mi maestra me puso 1. Así se los digo. Entonces, no es que yo los desalente. Así es esto. Si quieren subir la calificación, hay que mejorar en todos esos aspectos. ¿Y me podría dar un tip para saber cómo ponerlo, en qué momento poner un punto, en qué momento poner un coma y así, por favor? Generalmente tiene que ver con el sentido de los enunciados. Dependiendo de las ideas, es decir, donde tú determinas que hay una idea homogénea, generalmente ahí se suele poner un punto. Pero ocurre que al interior de esa idea, por eso esto tiene que ver mucho con sintaxis y gramática. Si ustedes no dominan esto va a ser complicado. Pero dentro de esa idea global
que puede mostrarse en un enunciado, hay elementos que al interior están organizados y la organización interna de ese enunciado es la que va a exigir la presencia o no de una coma o un punto y coma. Por eso es necesario que ustedes revisen manuales. Cómo se utiliza el punto y coma, cómo se utiliza el punto. Para eso tienen también a la RAE. Incluso si quieren, y eso les interesa, les puedo subir un manual de escritura muy básico que tengo por ahí en PDF con relación a estos temas, punto y coma, punto y seguido, etcétera, porque sí es muy importante que eso, si eso mejora, va a mejorar mucho la redacción. Eso va a subir inmediatamente la puntuación porque la claridad va a estar ahí. Solamente tienen que hacer el esfuerzo por manejar esos signos de puntuación. ¿Vale? Sí, por favor, sería de gran ayuda si nos compartiera ese documento. Estrada de la Rosa, ¿algún comentario? Bueno, pues yo de mi parte, sí me ayudó bastante sus comentarios en la realización del nuevo trabajo que estoy realizando, que es el de texto expositivo, pero sí me desalentó un poquito cuando vi mi calificación, si soy sincera. Y pues vi los comentarios que me realizó y dije, tienes razón, como que sí hice concordancia con ciertos comentarios, pero yo siento que mi texto fue como que le daba muchas vueltas a las cosas, entonces como que usted me marcaba qué otras palabras podría usar para que se manejara de manera más clara y objetiva, ¿no? Más subjetiva, porque se basaba en eso mi texto. Y pues me gustó esa parte de que me diera como ideas para ir complementando mi texto. Y ahorita en el texto expositivo tengo un poquito de miedo por así decirlo, por cometer los mismos errores. Entonces, sí sería de gran ayuda que pues nos compartiera ese documento del punto y coma, punto seguido, para ir mejorando mi escritura, ¿no? Sí. Sí, les voy a... Y otra vez repito, porque sí me frustra un poco esto que es como de, para desalentarlos. No, chicos, yo no estoy aquí para desalentarlos. Estoy aquí para exigirles que mejoren en sus estrategias de aprendizaje. Y me hacen aquí esta pregunta, ¿pero cuántos años le tomó? Pues me tomó todos estos años, pero me tomó y puse empeño en eso justamente porque saqué un 1, ¿no? O sea, no aprendí a escribir porque me sacaron un 10. Si me hubiera quedado con ese 10, si me hubiera quedado con ese nivel de escritura, no habría ni siquiera podido terminar una tesis. Entonces, sí es necesario que esta calificación no se la tome personal. Primero, porque ni los conozco, ¿no? O sea, los veo por las fotos que están aquí en su pantalla, pero no los conozco. Entonces, no es como que tenga yo ni preferencia ni aversión por ninguno de ustedes. Simplemente yo reviso sus trabajos y dependiendo de la calidad que estoy viendo en todos los demás, obtengo la calificación. Y también creo que no debería de ser sorpresa, porque yo lo advertí desde un principio, ¿no? También, como les dije desde un principio, es muy probable que el primer trabajo vaya a ser de una puntuación muy baja, porque apenas están revisando estos temas. Y lo esperable es que en el cuarto entregable, que sería en el segundo parcial, donde tendremos otro escrito, vamos a tener 4 escritos, todos estos aspectos mejoren, ¿no? El que sigue, que se va a entregar el viernes, lo ideal sería que comenzáramos a trabajar en todo lo que ya les dije, ¿no? Es un texto expositivo, informativo, necesitan generar una organización sobre lo que van a escribir y tratar de mejorar en los aspectos que les digo, sobre todo en donde tiene que haber un orden de exposición. Si no hay un orden de exposición, otra vez, como dicen por ahí, cuello, ¿sí? Porque necesito que esa escritura se empeñen en mejorarla, para que por favor puedan subir esa calificación. Repito, no es una calificación personal, porque no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que, evidentemente, la escritura no está en la calidad deseable para un nivel de licenciatura, hay que mejorarla, ¿vale? Israel. Sí, profe. Le quería comentar que, sí, por ejemplo, los tipos de textos que estamos viendo y eso, que pudiera
poner en bueno, adjuntar en el entregable algunos ejemplos y eso, porque ya ve que en el entregable pasado, en el descriptivo puso como para guiarnos los diferentes tipos y venían ejemplos y eso. Como que ese tipo de PDFs. El ¿Mande? PDF de la exposición, digámoslo así. Ajá, exacto. Entonces, poner como que más ejemplos y eso, porque, por ejemplo, con el que vimos del Panteón, como que me confundió más que el del entregable pasado, que incluso nos dio el PDF extra y lo leí todo eso y como que se me facilitó más identificar y escoger cuál podría ser. Ok, bueno, en la presentación vienen algunos ejemplos sobre exposición, ¿no? Acuérdense que tenemos 3, yo solamente les estoy pidiendo algunas de esas 3. Expositivo descriptivo, expositivo narrativo o expositivo argumentativo. Tienen 3 de 3 sopas para escoger. Y además vimos argumentación inductiva, argumentación deductiva y estructura en paralelo. Todavía no vemos argumentación como tal, pero ahí ya tienen 3 maneras de escribir la exposición. Entonces, en realidad, mi idea sería que escogieran alguno de esos 3 y que, como les piden las instrucciones, focalizaran un objetivo textual, que ahorita vamos a regresar a ese punto, para que a la hora de redactar quedara claro. Otra cosa, cierto, porque también es una de las cosas que fue recurrente en todos los trabajos, que tampoco era necesario que lo supieran, otra vez repito, porque es lo que estamos viendo ahorita. Algunos no pusieron el cuadro y me hablaban como si yo conociera el cuadro. Y digo, bueno, sí, yo como docente les estoy poniendo el cuadro y evidentemente lo conozco. Pero si su mamá, por ejemplo, si su tía, si su hermanito agarra su texto y lo lee, ¿cuál sería el propósito de una descripción en ese sentido? Que la persona logre imaginarse el cuadro. Porque a muchos eso fue lo que les pasó, les faltaba información. Daban por sentado que el lector, vean qué es lo que estamos viendo ahorita, conocía el cuadro y entonces él iba a entender perfectamente de lo que ustedes estaban hablando. Y ese es un error. Les voy a decir un poco como lo que me decía a mí mi asesora de tesis, porque así me lo dijo, y otra vez no es ni personal ni nada. Tienen que escribirme como si yo fuera idiota, en el sentido de, yo no sé nada. De eso se trata, que ustedes expongan y den toda la información relevante para el receptor, ¿sí? Entonces, traten también de cerciorarse de que el contenido de su texto tenga el contexto necesario para que se entienda. ¿A quién le están hablando? ¿Por qué le están hablando? ¿Qué tipo de información, sobre todo en un texto expositivo, quieren que esa persona conozca? ¿Sí? ¿Isis? Sí, profe, una pregunta. Bueno, es que en las observaciones que me dio en mi entregable, me mencionaba que como que tiendo a complejizar muchas frases que podrían ser más simples. Entonces mi duda es de ¿qué me podría recomendar para no complejizar tanto mis frases y que no me suceda lo mismo en el nuevo entregable? Pues la recomendación más inmediata es simplificar, ¿no? Pero muchos se preguntarán, ¿pero cómo simplifico? Esto tiene que ver nuevamente con manejo de gramática y manejo de sintaxis. La oración típica en español es sujeto, verbo, objeto. Y a partir de ahí, en esa estructura simple, sujeto, verbo, objeto, dependiendo del propósito comunicativo, la puedo complejizar más o la puedo complejizar menos. Eso depende de cómo manejen cada uno de ustedes los elementos que integran la oración. Por eso les digo, este curso ya da por sentado muchas cosas. Da por sentado que ustedes manejan gramática y dan por sentado que ustedes manejan sintaxis. Si ustedes saben analizar frases sintácticas, se van a dar cuenta inmediatamente cuando relean su texto dónde están los elementos de más. ¿Y cómo simplificamos? Determinando los elementos que estructuran la oración. Si tenemos una frase nominal y tenemos un núcleo sustantivo,
¿Qué tanto lo vamos a modificar y a través de qué tipo de frases lo vamos a modificar? Eso es necesario conocerlo para poder simplificar. Los verbos, porque a veces en ocasiones hacen paráfrasis muy extensas. Si el verbo que estoy poniendo, que no me acuerdo ahorita de uno muy específico, pero a lo mejor un tiempo continuo, estamos comiendo, y mi texto a lo mejor está solamente en presente y tengo que decir comemos, esa es otra forma de simplificar. Lo que yo pueda decir, si yo lo que tengo en 10 palabras lo puedo decir en menos, tengo que tratar de que esa oración quede en menos frases. En menos frases. Y otra vez repito, menos frases no significa menos complejidad. Ustedes pueden llenar una hoja con un texto extremadamente complejo, siempre y cuando sepan maniobrar con los límites de las estructuras. Puse el caso del ejemplo, pero el caso del verbo, perdón. Pero lo mismo ocurre con los objetos. Si los objetos directos, indirectos y complementos circunstanciales son demasiado grandes, eso también hay que verlo. Por eso les digo, es muy importante que yo doy por sentado que todos los que están aquí, comunicación, lenguas extranjeras, solamente tengo por ahí un caso, si no mal recuerdo, que esté en primer semestre. Los demás, teóricamente, ya pasaron estas materias. Si podemos identificar el complemento circunstancial, entonces sabemos qué elementos componen esa estructura y podemos determinar si es demasiado larga o es demasiado corta. Pero para eso hay que manejar este tipo de análisis. Esa sería mi recomendación. Cerciórate que tus frases tengan sujeto, verbo y objeto, y a partir de esa determinación, ¿tienen sujeto, verbo y objeto? Ok. ¿Está demasiado compleja? ¿De qué otra manera lo puedo decir que sea más claro? Muy bien, profe. Muchas gracias. Israel. Esto lo veremos, lo que dice aquí Valeria Denis, lo veremos en el siguiente entregable. Teóricamente, porque este es el primero, entonces yo estoy revisando el primer texto que ustedes me entregaron. Pero en el segundo entregable, si hay esfuerzo, se debe notar la mejoría, ¿no? En muchos sentidos, chicos, tampoco esperen que yo les proporcione toda la información. Por ejemplo, les voy a subir el manual, pero ustedes para eso tienen internet. ¿Cómo se utiliza el punto y coma? Rapidísimo, tienen 30, 40 páginas que les habla de cómo se utiliza el punto y coma. Y ahí está la RAE, que tiene una entrada para el punto y coma. ¿Cómo se utiliza el punto y seguido? Lo pueden buscar en internet e inmediatamente les arroja una página de lo que es el punto y seguido y cómo se utilizan. ¿Cómo se utilizan las comillas? Lo mismo, para eso está internet. Entonces, si hay un esfuerzo por investigar ese tipo de cosas, se va a notar, porque se va a ver en la redacción. Inmediatamente se va a ver en la redacción. ¿Sí? O sea, si hay este esfuerzo. Israel, perdón, ¿ibas a decir algo? No, profe, ya tengo la mano abajo. Diane Navarro. Sí, maestro. Por ejemplo, eso de que hice de simplificarlo, yo a la hora de escribir mi texto, la verdad sí hice frases más complejas como la que dijo de estamos comiendo o no sé, lo de la vela. En vez de decir, pues hay una vela en medio de la mesa, desde una vela se encuentra sobre la mesa, que bla, bla, porque sentía que me iba a quedar muy corto mi texto si pues nada más como daba eso de usar una palabra cuando podría como largarla a 10 para cumplir como con lo específico que pedía de largo del texto. Entonces, ¿cómo puedo hacer como para hacerlo simple, pero aún así como llenarlo del contenido que está pidiendo? Es lo que, bueno, a mí se me complicó bastante. Y ahí está la clave de la redacción. Si tú me llenas, que es un poco lo que, yo no sé si lo hicieron muchos en este sentido, pero es un poco que incluso hay un meme por ahí en internet, ¿no? Cuando me piden una página de redacción, en lugar de decir murió en 1985, digo, el autor falleció en el año de 1985, ¿cuándo? Cosas así, ¿no? Eso es llenar de paja el texto, porque no me están diciendo nada. Me están llenando de palabras para cumplir, como dices, con el requisito.
Si mi texto está quedando muy corto, quiere decir que le faltan ideas. Y para hacerlo más largo, hay que poner más empeño en las ideas. ¿Qué tipo de...? La calificación más alta fue 8.5. ¿Qué tipo de elementos? Ya se me olvidó decir. Sí, las ideas. Si tengo 5 frases, por eso el ejercicio era en principio realizar los enunciados. Si yo realizo adecuadamente los enunciados y me salen 30 enunciados y los clasifico de manera adecuada, tengo perfectamente para hacer un texto de casi una cuartilla con esos 30 enunciados. Pero como algunos hicieron, si hacen un ejercicio de observación y sacan 10 enunciados, 5 enunciados, pues evidentemente el texto va a quedar en una extensión de 5 renglones, ¿vale? Entonces aquí tiene que ver con, ok, vamos a clarificar que se entienda mejor el texto, pero si el texto es muy pobre en ideas, va a quedar muy corto. Necesito trabajar en las ideas para que el texto quede más largo. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, pregunta, cuestión? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con los temas de esta parte. Les digo, hay que esforzarse para el siguiente entregarle. Tenemos todavía 3 entregables adelante. Y si hay trabajo con relación a lo que hay ahí, que otra vez les digo, el asunto del punto y coma, acentos y eso, tampoco esperen a que en el manual venga todo, ¿no? Porque les subiría un PDF, pero eso no quiere decir que venga todo. Utilizar Internet para ir mejorando estos procesos de escritura. ¿Cómo que un límite de participaciones? No entiendo. Si te explicas un poco mejor. Bueno, yo quería hacer un repaso, pero creo que ya no nos va a dar tiempo porque la siguiente sesión, si quiero llegar al siguiente tema, vamos a revisar la tarea. ¿Sí? Quedó el texto, vamos a ver, otra vez también por eso es importante ver cómo los autores manejan estos temas que a ustedes les están fallando y vamos a revisar qué hicieron ustedes con los textos. Vamos con Tobar Fuentes. Yo lo de las participaciones les dije, ¿no? Por eso lo hago por asistencia. Y otra vez lo vuelvo a repetir porque esto lo dije desde un principio. Yo lo hago por asistencia para que todos pasen. Si no aprovechan la oportunidad, ya no es mi culpa, porque han pasado todos, pero hay muchos que no contestan o no están, y tampoco alcanzan 20 participaciones todos. De hecho, creo que lo máximo, así a ojo de buen cubero, serían 3 o 4. En Perusal es una calificación aparte que no tiene que ver con participaciones, va a ser evaluado aparte, ¿no? Por ejemplo, si tienen las 8 participaciones que son indispensables para tener un 10 en las participaciones, eso, ¿no? Y luego voy a sacar su calificación en Perusal y eso lo voy a promediar con esto. Vamos entonces con el trabajo ahorita. Tobar Fuentes. Tobar Fuentes. Tu tarea, por favor. Si nos la expones, compartes el Word y nos explicas lo que hiciste. ¿Sí realizaste la tarea o no, Rubí?
No, el entregable 2 es el texto descriptivo. La tarea para hoy eran, acuérdense, los textos que les puse sobre Día de Muertos, porque todos se tratan sobre eso. Rubí, a la 1. Rubí. Ok. Ven, chicos, es lo que les digo. Les doy la participación, pero ya depende de ustedes si hay o no con qué participar. Sarabia Alemán. Sarabia Alemán. Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez. José Antonio. Sánchez Rodríguez a la 1. Sánchez Rodríguez a la 2. Sánchez Rodríguez a las 3. Ok. Rosas Vega. Ok, avisar. Rosas Vega, Shadani. La tarea, si nos expones lo que hiciste. Ok, chicos. Vale. Rodríguez Ramos. Aquí, profe. Tu tarea, por favor. Sí, permíteme tantito. Otra de las cosas que podríamos hacer ahorita pensando en algo que les pueda ayudar, ¿les parecería si adelantamos la clase de ortografía para la primera clase del siguiente parcial? Sí. Para que manejemos algunos de estos elementos y además lo apliquemos en alguno de los textos que me manden, ya escogeré yo de manera aleatoria cuál, para que corrijamos y podamos checar cómo realizar estos procesos que son complejos y que a lo mejor eso podría ayudarles. Porque está planeada para el final, ¿no? Pero si quieren la adelantamos. Ok. ¿Se ve? Sí. A ver, cuéntanos. Si abres un poco más la hoja. Ok. Lo que puse está aquí. Ahí ya. No pases. Bueno. ¿Qué escribiste? Al primer texto le puse que era una reseña y que era descriptiva. Buscando un poquito más sobre la estructura, encontré que encajaba con una de numeración, porque cada detalle y descripción lo hace por tiempos. Me refiero por tiempos a que no lo amontona todo y se refiere
a cada una de la descripción que hace, la hace detallada, pero pues también no la hace a la y se va, sino que todo lo va diciendo detalladamente. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito le puse... creo que no lo puse. Bueno, yo lo entendí como hablar sobre sobre la fiesta de Día de Muertos y más ajá. Pues es que, ¿cómo lo digo? A ver, abre un poco más tu hoja y vamos a empezar con el primer enunciado. Vamos a ir por partes. Abre la hoja. Donde empieza el primer texto, por favor. Sí. A ver, si puedes leer ese primer párrafo. Dice, se aproxima la huesuda con su sonrisa irreverente y sus pomposas flores y vestido. Es la artista mexicana más icónica, famosa desde la época prehispánica, que a pesar del paso de los siglos no pierde relevancia. Elegante y majestuosa, recorrerá las principales avenidas del país y nuestras redes sociales. La veremos en los panteones, tianguis y en todos los pueblos mágicos de nuestro México místico. Como cada año, se convertirá en primera plana en medios nacionales e internacionales. Y nosotros, inmersos en su fiesta, llenaremos nuestra mente de recuerdos color amarillo cempasúchil. Ok, paremos ahí. Vamos por partes. Déjame leerla. Primero, descríbeme qué tipo de receptor está manejando ahí. 4 elementos. Vamos a ir por partes. El que sería la función y objetivo proyectado para el texto, el análisis del receptor, la contextualización del texto y la administración de la información. ¿Qué cosas me puedes decir sobre ese primer párrafo con relación a estos 4 elementos? Pues el receptor es quien lee, ¿no? Pues obviamente tendría que haber un interés principal por este tipo de información, como, no sé si sería como de historiador, por así decirlo. ¿De historiador? ¿Te parece que es un fragmento dirigido a un historiador? Pues que no como historiador, sino es que como habla de cultura como tal, siento que debe de haber un interés por el receptor de querer leer este tipo de, como un interés en cultura a lo mejor. Interés en cultura, ok. Ese párrafo, ¿a qué tipo de receptor se dirige? Interés en cultura, contextualización. ¿Qué tipo de contextualización está haciendo? ¿Qué tipo de elementos contextualizadores está generando? Es que no me acuerdo. ¿Cómo qué tipo de contexto? Sabemos que el texto genera un contexto, ¿no? Lo habíamos entrevistado la sesión anterior. Si el texto está generando un contexto, ahí donde podemos ver contextualización. En ese primer párrafo que acabas de leer. Pues a lo mejor el contexto y cuando empieza a hablar de la artista mexicana más icónica, famosa desde la época prehispánica, pues como que se refiere más yo creo que por aquí abajo lo puse. No, creo que no puse el contexto. Vamos a ver si alguien te puede ayudar. ¿Alberto? Osorio Campos. Yo lo que entendí sobre el contexto es que, bueno, yo primero empecé por la autora y viene desde la perspectiva de alguien que es mexicano, que nació en México. ¿Cuál es el autor?
Bueno, yo supuse que tiene nacionalidad mexicana porque la forma al referirse a la muerte, le dice la huesuda, y pues generalmente en México se le llama la huesuda, y dice, es la artista mexicana más icónica y famosa desde la época prehispánica. Entonces, bueno, se puede inferir con eso que conoce cómo se le atribuía a la época prehispánica. Y luego, elegante y majestuosa. Entonces, eso me está indicando que se va a enfocar a describir cómo ella ve, desde una perspectiva de alguien mexicano, cómo ve a la muerte. Ok. ¿Algo más? Ojo con lo que me estás haciendo, porque me estás haciendo un análisis del emisor. No me estás hablando del receptor. O sea, vale, quien está escribiendo parece mexicano porque está hablando desde conocimiento de causa, ¿no? Pero, ¿y eso qué implica con el receptor? ¿Qué nos dice ese párrafo del receptor? ¿Quién podría recibir ese texto y entenderlo? ¿Alguien ajeno a la cultura mexicana podría ser? ¿Alguien ajeno a la cultura mexicana podría leer ese texto y entender? No. No, porque el contexto que nos está dando el autor son términos que comúnmente utilizamos en México para referirnos a la muerte. Entonces, el texto va dirigido a mexicanos o personas que conocen la cultura mexicana. Exactamente, que es algo que también ya había dicho María José. Tenemos un primer texto que está postulando a un tipo de lector. Tiene que ser alguien que conoce sobre estas tradiciones, porque si empieza con se aproxima a la huesuda y esto lo lee un alemán, a menos que conozca de cultura mexicana no le va a hacer ningún sentido. Con la sonrisa irreverente y sus pomposas flores y vestidos. Ahora, vamos a ir adelantando para avanzar en los textos y podamos terminar en una hora. Si ustedes se dan cuenta, todo ese primer párrafo es contextualizador del texto, porque nos está situando en un espacio. Lo que hace en el primer párrafo, él o la autora, es situar al lector en un espacio a través de la descripción. Vean cómo prácticamente todo es un texto descriptivo. Si subes un poco más tu texto otra vez, María José, por favor. Se aproxima a la huesuda con su sonrisa irreverente y sus pomposas flores y vestidos. Descripción narrativa. Es la artista mexicana más icónica, famosa desde la época prehispánica, que a pesar del paso de los años no pierde relevancia. Descripción identificativa. Elegante y majestuosa, recorrerá las principales avenidas del país y nuestras redes sociales. También tenemos una narración ahí, descripción narrativa. La veremos en los panteones, tianguis y en todos los pueblos mágicos de nuestro México místico. Como cada año se convertirá en la primera plana en medios nacionales e internacionales y nosotros, inmersos en su fiesta, vean cómo el final nos está dando la idea del propósito de ese primer párrafo. Lo que quiere el autor en ese primer párrafo es sumergirnos en la fiesta, hacernos imaginar que ya estamos en esa fiesta. Y nosotros, inmersos en su fiesta, ya llenaremos nuestra mente de recuerdos color amarillo cempasúchil. Y vean cómo todo tiene hasta cierto punto también un tono poético y emotivo, porque lo que está haciendo el autor su objetivo primero es atrapar nuestra atención. Por eso lo escribe de esta manera. Después, en términos de receptor, dice, quien puede leer este primer texto es alguien que conoce de la cultura mexicana y que sabe a qué me estoy refiriendo y lo que ocurre en estas fechas en todo el país, porque todo lo que está diciendo ahí es una descripción de lo que ocurre a lo largo del país. A eso se llama contextualizar. Y además nos está administrando la información necesaria para que imaginemos. En este caso, cuando hablamos de imaginación, y aquí es donde tenemos un texto ya rozando lo literario o subjetivo, la administración necesaria de la información es dependiendo de qué tanto quieras que tu lector imagine y dependiendo de qué tanto espacio tengas en el texto. Algo que nos podría dar una pista es ¿a qué tipo de medio creen que se pertenece este texto?
¿De dónde creen que lo saqué? Los que no leyeron o lo buscaron en internet, porque los que buscaron pues ya saben de dónde lo saqué. Pero los que no, ¿de dónde creen que saqué ese texto? ¿De un blog? ¿De un blog? ¿Quién da más? ¿Alberto? Joana dice que de un blog. ¿Alberto? Un foro tal vez, porque ella, ¿Foro? bueno, cuando leí el texto pensé que estaba expresando su opinión o su visión de cómo veía ella la muerte. ¿Alguien más? ¿De alguna reseña sobre el Día de Muertos? Reseña sobre el Día de Muertos. ¿Alguien más? Tenemos 3. Dijeron reseña, blog y foro. ¿Qué más? ¿Un libro? ¿Cuál, perdón? Libro. ¿De algún libro que lo haya leído y... ¿Por qué es importante saber el medio? Porque nos va a decir cuánto espacio tiene disponible el autor para realizar sus descripciones. Si fuera un libro, ¿ustedes creen que la descripción se limitaría a eso? No. Sería más extenso y profundizaría más la información. Ok, vamos dando razones, ok. Entonces, reseña, blog y foro nos suenan más plausibles. No digo que un libro no, porque eso podría ser parte de una introducción. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? ¿Un artículo de una revista? Artículo de revista. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de artículo de revista? ¿Cultural? Cultural. ¿Vale? Tenemos 5. María, si puedes bajar tu texto al siguiente párrafo. Ok, no lo muevas. O bueno, dependiendo de lo que diga el siguiente compañero. Vamos con López García. López García. Sandra. López García, Sandra, a la 1. Sí andaba por aquí, ¿no? López García, Sandra, a las 2. López García, Sandra, a las 3. López Camacho. López Camacho Evelyn. López Camacho Evelyn. A la 1. López Camacho Evelyn. Las 2. López Camacho Evelyn. A las 3. Laurencio Anila. Laurencio Mila. Laurencio Mila. A la 1. Laurencio Mila. A las 2. Laurencio Mila. Ok. Laurencio, ¿tienes tu tarea? ¿Qué hiciste en ese segundo párrafo? No te escucho. No te escucho, Erika. Ok, en lo que entra Eric. Jiménez Pelayo. ¿Qué hiciste con ese segundo párrafo? ¿Hiciste algunos apuntes o no hiciste nada? Sí hice algunos apuntes, pero no estoy segura.
Pero ¿apuntaste sobre el texto o lo realizaste de manera separada? No, lo hice como que en general, más que nada. No fue como por párrafos o así, fue más como... Ok, entonces lee el segundo párrafo, por favor. Era para saber si compartías o no tu texto. ¿Es la fuerza de gravedad? Léelo, por favor. Es la fuerza de gravedad, el magnetismo, la fascinación que ejerce la muerte sobre el espíritu del pueblo mexicano. Pero como todas las historias de los grandes amores, nuestro romance con la dama de negro es complejo, o para ponerle un adjetivo de moda, es tóxico. Es tóxico porque por una parte es de familiaridad, pero también es de irreverencia y de temor, además de su carácter simbólico. Ok, 4 elementos tenemos. ¿Cuál sería? Vamos, vean cómo una de las cosas que vamos a ir haciendo con el texto es vamos afinando principalmente la función del texto. Función, receptor y administración de la información. ¿Qué me puedes decir de los 4 elementos? ¿Cuál sería la función de ese texto? ¿Cuál sería el tipo de receptor? Porque aquí la pregunta sería, ¿seguimos dirigiéndonos a alguien que conoce solo de la cultura mexicana? ¿O este párrafo nos agrega algún elemento que podría estar hablando de un tipo de mexicano en específico? Contextualización del texto, qué tipo de contextualización genera este párrafo y qué tipo de información nos está dando. ¿Evelyn? ¿Vale? Sí, sí me sigue preguntando a mí, profe, perdón. Esta pregunta era para... Ah, no, pero Jiménez Pelayo. Jiménez Pelayo. Ah, ok. ¿Qué decir de esos 4 elementos? Ok, pues yo siento que sí puede estar, sigue hablando como a un público mexicano y pues necesitas como más o menos el contexto del párrafo anterior para comprender de qué es lo que está hablando. ¿Y cuál sería eso de lo que nos está hablando? Aquí va un poco para ver el asunto de lo que decía María José y del varios de los que salieron por aquí. Es un texto, en este punto podemos decir que es un texto que solamente es cultural, un poco lo que sale aquí, ¿no? Artículo de revista, cultural. ¿Seguimos en la parte cultural? No, ya está como... ya está hablando más sobre la huesuda, ¿no? O sea, ya no está hablando más... Ah, A ver. ok. Sí, o sea, ya está hablando más como dando otro tipo de descripción acerca de la huesuda, sobre como que lo que nos hace sentir o la relación que tiene con el pueblo mexicano. Ok, a partir de lo que me estás diciendo podemos distinguir que en este momento, en este párrafo, aparece un tipo de enunciado que no había aparecido antes. ¿Cuál es? Ah, uy. Ay, no estoy segura. ¿La dama de negro? No. ¿Alguien más se le ocurre? Pensemos un poco en los enunciados que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien se le ocurre que otro enunciado aparece ahí que no estaba antes? Vimos que había enunciados descriptivos, pero ahí hay uno nuevo que nos está dando una tónica diferente. Enunciado de juicio de observación. ¿Cuál sería el enunciado de juicio de observación? Que además está raro porque vimos enunciados de observación y enunciados de juicio de valor. ¿Se pueden combinar? Ah, no, juicio de valor, perdón. ¿Cuál sería el juicio de valor según tu punto de vista? Déjeme leerlo de nuevo.
Podría ser al principio donde dice, es la fuerza de gravedad, el magnetismo, la fascinación que ejerce la muerte sobre el espíritu del pueblo mexicano. O también al final donde dice, es tóxico porque por una parte es de familiaridad, pero también es de irreverencia y de terror, además de su carácter simbólico. Ok. Podríamos discutir si son o no de juicios de valor. Dejemos de juicios de valor. Pero además, ¿qué haces con lo de en medio? Porque me dijiste el inicio y el final. ¿Y lo de en medio qué es entonces? Voy a subir el texto en la carpeta porque creo que va a ser más fácil si voy subrayando mientras vamos viendo. Pero explícame, ¿el del medio qué sería? ¿O a alguien se le ocurre qué sería el enunciado del medio? ¿Sería como narrativo? Narrativo. Cuando dice, pero como todas las historias de los grandes amores, nuestro romance con la dama de negro es complejo. O para ponerle un adjetivo de moda, es tóxico. ¿Eso es narrativo? Es igualmente un juicio de valor, ¿no? Porque ella ve Juicio de la valor. relación. Ah, perdón. ¿Quién me está hablando primero? Alberto, a ver. Yo creo que también es un juicio de valor porque le da un adjetivo a esa relación desde su perspectiva. ¿Todos están de acuerdo en que sigue siendo un juicio de valor? Ojo, porque aquí teóricamente, si todos están de acuerdo, ya deberíamos comenzar a cambiar el tipo de texto. Pero díganme, ¿están de acuerdo o no? Hay algo que a mí no suena. Yo, profe, yo creo que es un enunciado de inferencia porque él está deduciendo que, o sea, que como en todas las historias de los grandes amores, es su amor, el amor que le tenemos es tóxico, o sea, es una inferencia, él está deduciendo que pues sí, que es tóxico. Exactamente. Vamos a verlo un poco en más detalle. María José, si ya dejas de compartir tu pantalla, voy a compartir la mía. Esto lo van a tener en la carpeta. Me dicen si ya ven el texto, por favor. ¿Ya ven la pantalla? Sí, profe. Ok. Déjenme sacarla para que... Perdón, chicos, no sé qué hice. Voy. Ok, vamos en... Es la fuerza de gravedad, el magnetismo, la fascinación que ejerce la muerte sobre el espíritu del pueblo mexicano. ¿Aquí todos están de acuerdo que este es un juicio de valor? ¿O no? Sí me oyen, ¿verdad? Sí, profe. ¿Por qué es un juicio de valor entonces? Esto es importantísimo, chicos. Aquí vamos a ver algo que tenemos que va a determinar un poco más el tipo de texto y el tipo de lector al que se está dirigiendo. ¿Eso es un juicio de valor? Sí, ¿no? No. Sí, efectivamente, es un juicio de valor. Y luego viene esta palabra, pero, que es un marcador de tipo argumentativo. Como todas las historias de los grandes amores, nuestro romance con la dama de negro es complejo, o para ponerle un adjetivo de moda, es tóxico. ¿Y este enunciado les parece de juicio de valor? ¿O de qué es? Como todas los grandes amores, nuestro romance con la dama de negro es complejo.
o para ponerle un adjetivo de moda, es tóxico. Ahí usa la analogía para mostrar su punto de vista, ¿no? Entonces, según yo, sigue siendo un juicio de valor. Y entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que está realizando una argumentación a partir de juicios de valor. De reseña, blog, foro, artículo de revista cultural, ¿a qué tipo de texto podría pertenecer este tipo de argumentación? De opinión. Vamos bien. Ok, entonces pasamos a opinión. ¿Qué más? ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? ¿Algo más con relación a esto? ¿Solo de opinión? ¿Nadie más? Bueno, después dice, es tóxico porque por una parte es de familiaridad, pero también es de irreverencia y de temor, además de su carácter simbólico. ¿Esto les parece también un juicio de valor? Sí. ¿Qué tipo de contextualización está generando aquí el autor? Ojo, vean cómo lo de aquí es prácticamente una contextualización espacial. Incluso podríamos ponerle un comentario o vamos a utilizar corchetes, como en sintaxis. Podemos decir que todo esto es una contextualización espacial, porque nos ubica en un espacio, México, con determinadas tradiciones. ¿Qué ocurre con el párrafo de abajo? ¿Seguimos en una contextualización espacial? No, ahora está indicando la función del texto, ¿no? ¿Cuál sería la función del texto? Expresar una opinión, como habían dicho. Ojo, todos se quedaron con la opinión. ¿Es una opinión? ¿Ya sabemos aquí qué es una opinión? ¿Es su perspectiva subjetiva sobre el tema de la muerte? ¿Qué nos quiere hacer? ¿Qué tipo de información nos está proporcionando para contextualizar su texto? Lo voy a poner de otra manera. Si nosotros seguimos leyendo, es porque nosotros aceptamos una cosa de este texto o a partir de este párrafo. ¿Qué cosa estamos aceptando en este párrafo para poder continuar leyendo su texto? ¿Y qué cosa, si no aceptamos, podríamos dejar de leer el texto porque ya no nos parece adecuado? ¿Qué cosa? Podría ser como la perspectiva que todos los mexicanos tenemos sobre la muerte, así como le está describiendo el autor en ese párrafo. Entonces tendríamos que aceptar sus... Más que nada como concordar con cómo el autor está describiendo a la muerte y cómo como mexicanos lo percibimos o la percibimos. Exactamente. El primer punto que tenemos que aceptar en este párrafo son los juicios de valor del autor. Para que nosotros podamos seguir leyendo y podamos tomar fíjense cómo es tan importante lo de la comunicación, y podamos seguir comunicándonos con el autor de este texto, tenemos que hacer una aceptación implícita que la muerte es la fuerza de gravedad, el magnetismo, la fascinación que este elemento ejerce sobre el espíritu del pueblo mexicano. Y fíjense cómo va a lugares comunes, porque todo esto es algo que teóricamente todos sabemos. Nos llama la atención, nos fascina, somos el único pueblo que hace este tipo de fiestas. Se va a lugares completamente comunes y subjetivos. Y luego pasa a hacer una analogía en donde nos dice, pero como todas las grandes historias de amor, porque vean,
hace una analogía entre amor, magnetismo y fascinación. Como nos fascina, nos llama la atención, la amamos, ¿no? La cortejamos, vamos a decirlo así. Nuestro romance con la dama de negro es complejo, o para ponerle un adjetivo de moda, es tóxico. Y entonces nos contextualiza en todo lo que ahora sabemos sobre las relaciones personales. Vean cómo todos son lugares comunes. Todo el mundo dice que las relaciones actuales son tóxicas. Y red flags, green flags, ¿no? Hay que tener cuidado con la pareja. Si hace esto, red flags. Si hace esto otro, green flags, perdón. Es tóxico porque por una parte es de familiaridad, pero también es de irreverencia y de temor, además de su carácter simbólico. Lo primero que nos dice es, tú como mexicano, para seguir leyendo mi texto, tienes que estar de acuerdo conmigo. Tenemos esta relación con este fenómeno y esta relación, fíjate cómo entra la argumentación, a mí, desde mi punto de vista, es tóxica. Es tóxica porque la conocemos, es familiar, pero también es irreverente y de temor porque le tememos, ¿no? Y tiene un carácter simbólico. Dice, este es mi primer acuerdo. Ya me está elaborando un tipo de receptor. El receptor no solamente tiene que ser mexicano, sino que además tiene que manejar estos lugares comunes. Ya vimos la contextualización y ahora vean cómo lo que me da la contextualización es el tipo de información que el autor me da. Porque estamos en los juicios de valor. Tiene que activar estos conocimientos en la mente del receptor para que el receptor continúe la argumentación de su texto. Vamos a ver cómo argumenta. Pero aquí nos está diciendo, tú para entender lo que voy a decir a continuación, enciende estos conocimientos que tienes previos para que entiendas lo que voy a argumentar. Y otra vez tenemos ahí los 4 elementos. Y vean cómo ya avanzando al segundo párrafo, vamos acotando más la función del texto. Ya me dijeron por ahí, es de opinión. Vale, es de opinión. Vamos con el siguiente párrafo. Chávez Velázquez. Aquí, prof. ¿Qué hiciste con el siguiente párrafo? Léelo primero y luego me explicas. Continúa. Ok. La familiaridad con la muerte comienza con nuestra historia de sangre y obsidiana. Ceremonias, dioses hambrientos, trascendencia, 4 sacerdotes sujetando de brazos y piernas al cuerpo de la ofrenda, un cuchillo. Me arrancaste el corazón, decimos ahora. La muerte formó parte fundamental en la interpretación del mundo en los pueblos prehispánicos. Posteriormente, fue la muerte la que parió... Ay, perdón. La que parió a espada y hierro la fundación de la Nueva España. Y después fue la misma muerte la que dio vida al México independiente. Para ella, la Revolución Mexicana fue noche de gala y baile, la era del México bronco y la tierra sin ley, la de los caudillos, los ejércitos, los bandidos, los zafarranchos y los saqueos. ¿Qué hay ahí? Pues más que nada... Está viendo, ¿eh? Acuérdate, función del texto, cómo la modifica, receptor, cómo modifica el receptor, elementos que nos está dando para seguir contextualizando su texto, y nos falta administración de la información. ¿Qué hay ahí? Pues de que está mostrando cómo la muerte ha sido parte fundamental en toda la historia de nuestro México. Con relación a lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿qué tipo de contextualización da? ¿Qué modificaciones hace el receptor? Sería... Incluso, de otra manera, ¿seguimos pensando que es un artículo de opinión? ¿Seguimos pensando que puede ser una reseña, un blog, un foro, un artículo de opinión? Siento que sí es como un blog. Quizá no un artículo de opinión, porque sí está contando un poco sobre lo que es la muerte, por así decirlo, de cómo ha marcado en la historia del ser humano, o bueno, de México en este caso. Sería más como un artículo
Es que no sería histórico, no creo que sea histórico. ¿Por qué no puede ser histórico? Porque en sí no está dando como tiempo, algún tiempo en el específico, en donde se marque la muerte en la parte de la historia, no sé cómo decirlo. O sea, no da un año en específico o así, no describe un hecho histórico. Pensar la respuesta de manera individual, piénsala en general. Con lo que vamos leyendo, ¿por qué no puede ser un texto histórico? Porque está argumentando más sobre el cómo se fue conociendo la muerte, por así decirlo, el cómo entendieron la muerte, por así decirlo, no sé. ¿Alguien? ¿Por qué no estamos ante un texto histórico? Por los juicios de valor. Exactamente, porque tenemos juicios de valor. Ya tenemos juicios de valor arriba, entonces no, esto no puede ser un texto histórico porque no es un texto científico en el sentido como científicamente se podría entender la historia, ¿no? Ok, entonces dice Félix, esto no puede ser un texto histórico. Pero entonces, ¿qué está haciendo aquí el autor? ¿Cuál es su objetivo con este párrafo? Nuestra relación con la muerte. Otra vez repito, no lo vean como solamente ese párrafo global. De lo que llevamos leyendo, ¿para qué le sirve al autor este párrafo? ¿No está haciendo como una alusión a la huesuda? Como para, no sé, conocerla en general o recordarla. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre cuál es? De que la huesuda está en todas partes y en nuestra historia de sangre. Vuelvan a leer este punto, chicos. ¿Por nuestra relación tóxica? ¿Y qué trata de hacer con esto? Es un apoyo a su argumento de que tenemos una relación tóxica. Exactamente. Va a generar entonces un apoyo argumental, entre ellas, a su juicio de valor. ¿Por qué tenemos esta relación tóxica? Y además histórica, ¿no? Porque aquí ya nos está posicionando en una perspectiva. La familiaridad con la muerte comienza con nuestra historia de sangre y obsidiana. Vamos a marcar los elementos en donde él va a estar apoyando esta argumentación. Ceremonias, dioses hambrientos, trascendencia, 4 sacerdotes sujetando de brazos y piernas el cuerpo de la ofrenda, un cuchillo. Y luego una frase amorosa, me arrancaste el corazón. Y las conocemos, me partiste el corazón, cosas de esa naturaleza. Acuérdense que está hablando de relaciones tóxicas, amor. Decimos ahora, la muerte formó parte fundamental y aquí solamente está haciendo una... sí, es una narrativa en el sentido de nos está describiendo solamente lo que ocurría en el México prehispánico. La muerte formó parte fundamental en la interpretación del mundo de los pueblos prehispánicos. Aquí da el resumen de lo que acaba de decir. La muerte formó parte fundamental en la interpretación del mundo de los pueblos prehispánicos. Vean cómo la administración de la información es súper importante. Primero nos da los juicios de valor y nos da un argumento. Pero como sabe que son juicios de valor, dice, yo tengo que apoyar esto en alguna parte. Porque el propósito del texto no puede ser solamente dar juicios de valor. Necesita argumentar con base en algo. Y entonces comienza a relatar la historia y nos da estas joyitas de aquí, en donde la muerte formó parte fundamental en la interpretación del mundo de los pueblos prehispánicos. Es una afirmación tajante. Ni siquiera nos está diciendo que es un juicio de valor, lo está poniendo como un enunciado de identificación. Posteriormente fue la muerte, palabras clave, la que parió a espada y hierro. Vean cómo está manejando el mismo tipo de campo semántico. La fundación en la Nueva España y pasa a la segunda etapa histórica. Y después fue la misma muerte, por oposición, la que dio vida. Vean, esto es hacer retórica.
Vean la contradicción. Fue la misma muerte la que dio vida. Esto es una figura retórica. Al México independiente y pasa a la independencia. Y aquí deja de argumentar, porque no está dando ningún otro dato. Para ella, la Revolución Mexicana, pasa a la siguiente etapa histórica, fue noche de gala y baile. Vean cómo aquí ya hace referencia a lo que conocemos como la huesuda. Sabemos que en las representaciones de la Catrina y de este tipo de imágenes, tenemos este tipo de asociaciones. La era, aquí está mal, estos dos puntos, este punto y coma está mal porque deberían venir dos puntos y seguido. Porque esta frase no se refiere a otro tema, sino que va a explicar esto que está diciendo aquí. La era del México bronco y la tierra sin ley, la de caudillos, los ejércitos, los bandidos, los zafarranchos y los saqueos. Y en muchos sentidos sabemos que esto está relacionado con la muerte. Son tipo de situaciones en las que se produce la muerte. Y vean cómo está generando, nos está administrando información para contextualizar su idea y que nosotros aceptemos esa argumentación. Nos está construyendo como receptores, nos está diciendo, si tú ya tuviste este conocimiento previo, todo lo que te estoy diciendo aquí, ve cómo sí tenemos razón nosotros los mexicanos que pensamos esto, porque nuestra historia está construida a base de sangre y muerte. Y por eso comprendemos bien la muerte. Esto mueve mucho la función del texto. ¿Quién sigue pensando que es de opinión o quién tiene alguna otra idea con relación a la función del texto? ¿Por qué seguiría siendo de opinión o por qué cambiaría de función? ¿Nadie? ¿Todos siguen pensando que es de opinión? Sí, yo sigo pensando que es de opinión porque está como argumentando los juicios de valor que dio anteriormente. ¿Y sus argumentos son 100% válidos? Yo lo había Conociendo visto. la historia. Habla, Alberto. Joana, y ahorita vamos con Alberto. ¿Joana? ¿O Alberto? Ya. Bueno, Joana, ya abrí el micrófono. Pues como son hechos que ya están en nuestra historia, pues sí, ya los conocemos, entonces sigue dirigido a un público mexicano. ¿La manera en que los expones son objetivos, Alberto? Bueno, yo lo había visto todo el texto cuando leí como una exposición argumentativa subjetiva. Exacto. Pero no sabía qué tipo o cómo llamarle a su género al que pertenece. Eso es muy importante porque vean cómo los argumentos que él da, no quiere decir que todos vayamos a dar mal, pero les parece que así se define la historia. Es decir, cuando ustedes abren un libro de historia, ¿esto es lo que se encuentran? No, obviamente son más, se explayan más. Hay un tipo de contextualización subjetiva. Vamos a ir poniendo. Vean cómo aquí entonces nos da una argumentación o un argumento que además tiene una contextualización porque la contextualización que da es subjetiva. Profe, ¿hemos visto los tipos de contextualización o cómo? No, solamente estamos revisando cómo contextualizan, ¿no? No, esto no va a venir en el examen ni nada, solamente es para que vean cómo se realiza el proceso de contextualización. Tenemos una contextualización subjetiva porque lo que está activando en nosotros el autor son conocimientos previos y, como les repito, lugares comunes sobre la muerte en México. Pero estos términos no los hemos visto. Hemos visto solamente contextualización de forma general. Después tendríamos esto, que sería un apoyo argumentativo. Vean cómo él parte de la conclusión y luego da los argumentos. Ya estamos viendo estructura argumental. Primero nos da su conclusión y luego nos dice, ¿por qué tenemos esta conclusión? Por esto. Y aquí da una contextualización histórica. Subjetiva, pero contextualización al fin y al cabo. ¿Quién quiere hacer el siguiente párrafo? Dejémoslo abierto, ya faltan 15 minutos.
Vamos a ir terminando con esto. O voy por número de lista otra vez. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno. No, profe. ¿Quién? Alberto. ¿Alberto? Sí. Ay, es que no te veo en el... Leo el texto. Por favor. En el México contemporáneo, la parca nos sigue acompañando todos los días. La vemos de lunes a domingo en los noticieros, en los miles de muertos que por años han dejado las disputas de poder entre los carteles del narcotráfico, en las vidas perdidas de centroamericanos durante su trayecto en la Bestia, en las muertes por deshidratación de los migrantes mexicanos en el desierto de Arizona, en las víctimas de la delincuencia y hoy, por supuesto, en las de la pandemia. Por eso los mexicanos no susurramos cuando nos referimos a ella por su nombre. La muerte no nos es ajena, es un miembro más de la familia que vive en nuestras casas y comparte nuestra mesa. ¿Qué hay ahí en los 4 términos? Función del texto. ¿Modifica la función del texto? ¿Qué tipo de contextualizaciones está haciendo? Pues igual son argumentos, ¿no? Basados en hechos reales. Ok, ¿qué más hay ahí? ¿Dónde estaría la argumentación? ¿Hasta dónde terminaría? Bueno, por ejemplo, donde dice, la muerte no nos es ajena, es un miembro más de la familia que vive en nuestras casas y comparte nuestra mesa. Una pregunta. ¿El texto aquí ya les da la misma sensación que teníamos aquí? Por ejemplo, cuando dice esta frase, por eso los mexicanos nos susurramos cuando nos referimos a ella por su nombre, la muerte no nos es ajena, es un miembro más de la familia que vive en nuestras casas y comparte nuestra mesa. ¿Les da la misma sensación que si esta frase hubiera estado puesta aquí? No mucho. No. Porque allá estaba hablando de la historia y acá está hablando de lo que pasa hoy en día. Exactamente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? En el México... Que sigue habiendo muerte en todos lados, de lunes a domingo, ahí lo dice. La vemos de lunes a domingo en los noticieros. Vean la crudeza con la que comienza a hablar de la muerte. Ya no parece tan cultural el texto, ¿o? Ya se acerca más a lo que decían en términos de opinión. ¿Parece reseña? Por ahí que dijeron reseña, ¿le sigue pareciendo reseña? ¿Es una reseña sobre la tradición del Día de Muertos? No. Seguimos en una entrada de blog. ¿Les parece que un blog tendría este tipo de extensión primero y de argumentación después? Tampoco. ¿Foro? ¿Les parece que en un foro encontramos este tipo de escritos? De ninguna manera. En foros y menos porque son menos letras, o sea, no escriben tanto. Exacto, y aparte es gente que comúnmente que generalmente va comentando, ¿no? Está el comentario y van dejando sus aportaciones. Ya nos acercamos más a este tono argumentativo y vean cómo la tónica, esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, cambia. Ahora ya nos parece un poco menos folclórico el texto, porque ya nos está hablando de lo que podemos ver hoy en día. Incluso podríamos comenzar a pensar que va a meter algo de política. Yo no lo sé, pero podría ya meterse por ahí, ¿no? En el México contemporáneo, la parca nos sigue acompañando todos los días. Lo vemos de lunes a domingo en los noticieros. Vean, para la muerte en México no hay descanso.
en los miles de muertos que por años han dejado las disputas de poder entre los cárteles del narcotráfico. Y a nosotros esto nos pega porque lo hemos visto y recientemente las noticias ahí están. En las vidas perdidas de centroamericanos durante su trayecto en la Bestia, en las muertes por deshidratación en los migrantes mexicanos en el desierto de Arizona. Vean el tipo de situaciones en las que nos ponen. En las víctimas de la delincuencia y hoy, por supuesto, en las de la pandemia. Vean cómo nos quiere mover a la emoción con esta contextualización. Sigue siendo histórica, porque está hablando de elementos que están pasando hoy en día. Pero ya nos parece que esa contextualización está en otro lado. Ya no va necesariamente a solo mostrarnos algo de su argumento, sino a movernos a una reflexión. Vean cómo ya estamos en un ámbito de la reflexión. Por eso los mexicanos no susurramos cuando nos referimos a ella por su nombre. La muerte no nos es ajena, es un miembro más de la familia, que vive en nuestras casas y comparte nuestra mesa. Si hasta este momento el autor ha logrado su objetivo comunicativo, ustedes en este punto ya están no condicionados, porque no se trata de condicionamiento, sino más bien ustedes ya están dispuestos a aceptar su argumento. ¿Quiénes de ustedes en este punto ya están dispuestos a aceptar su argumentación? Yo. ¿Quién más? Yo. Todos están de acuerdo ya que vivimos en un país en donde tenemos un romance tóxico con la muerte. Sí. Sí. Eso quiere decir que es un muy buen escritor porque ya logró su objetivo y vamos a la mitad. Ya no nos va a dar tiempo de leer lo demás. Pero sí se van dando cuenta un poco de qué se trataba el ejercicio. Vean cómo lo que nos va aportando de información, porque él sabe, y ya les estoy diciendo que es él porque es un autor, él sabe lo que nos tiene que ir diciendo para llegar a aceptar lo que nos está proponiendo. Y vean cómo la base fundamental de su texto, hasta este momento, es un juicio de valor. Es un lugar común. La muerte es un elemento folclórico de los mexicanos y todo el mundo dice, ¿no? Ah, sí, la tradición de Día de Muertos en donde se nota que los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. Nos reímos de ella. Entonces, parte de un lugar común y llega a esta zona en donde ya nos está prácticamente, eso es lo que hace un escritor. No quiero decir que sea bueno ni que sea excelente, pero es por algo está escribiendo en lo que está escribiendo, porque ya nos está llevando a concluir lo que él quiere que concluyamos. Voy a dejar que hagan de tarea los otros párrafos para ver si logran determinar cuál es el objetivo final del texto. Porque este texto no necesariamente tiene que tener como objetivo final que aceptemos que estamos en una relación tóxica con la muerte. ¿Cuál sería el objetivo global del texto cuando se termina? Y lo revisamos la siguiente sesión. Creo que solamente haremos porque no nos va a dar tiempo de revisar el otro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con relación a esta parte? No, ya me quedó claro porque sí tenía dudas con la tarea. ¿Nadie más? ¿Los demás? ¿Las y los demás? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces que quede eso de tarea y lo revisamos el viernes, ¿vale? Pues nada, chicos, entonces nos vemos el día viernes. No se les olvide poner su tarea y voy a subir la guía, ¿vale? Para lo de los signos de puntuación. Vale, profe, muchas gracias. Que tenga lindo día. Que tengan buen día. Bye. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Profesor. Ya. Hasta luego. Profesor. ¿Sí? Yo entré un poquito tarde porque tuve fallas técnicas con mi internet, entonces... la lista, ¿verdad? Sí, para lo de la lista, porque
¿A qué hora entraste? Es que ya no me fijé. Entré como 11, 10, 11, 15. Ok, te voy a creer. Vale, no te preocupes. Gracias. Bye. Bye.